En este video hablaremos sobre estructuras metálicas, fabricación e instalación. En primer lugar, los conceptos básicos que necesitamos tener para poder comprender esta unidad de estudio. Recordar qué es el acero estructural. Este es un tema tratado en materiales de construcción. Y si se recordarán, son todas esas piezas como barras lisas, placas, perfiles laminados, perfiles doblados, fabricados con un acero que puede ser de baja o medio contenido de carbono, o puede ser un acero al carbono o un acero aliado, dependiendo de la norma bajo la cual se fabrique, con el cual se usa para construir edificios, puentes, estructuras de soporte de techo e incluso elementos de arquitectura, tales como puertas metálicas, defensas, verjas, soportes de fases y cornisas, y en general pues cualquier elemento que requiera las propiedades de un acero. Estas piezas se conectan de diversas maneras. Soldadura y perno son las más usuales, el remache no tanto, está ya en desuso, y a veces hay combinaciones de soldadura con perno, como vamos a ver más adelante. Los tipos de estructuras para efecto del análisis en esta unidad de estudio serán los marcos de acero estructural, en los cuales podemos encontrar edificaciones de un solo nivel tipo galeras o naves industriales, como lo que se muestra en esta imagen, donde tenemos un entramado de marcos de una, dos o más crujías, con cierta separación, apoyado en estructuras de concreto, como esta imagen que se ve acá, donde podemos ver que en este caso son perfiles laminados, o pueden ser armados, a esa distancia no se puede identificar, pero de sección variable. Vamos a ver que las configuraciones son múltiples para poder resolver estos grandes claros que se requieren en las naves industriales. Pero también se pueden hacer edificios en altura, donde sistemas de marcos que pueden estar combinados o no, con marcos de concreto y con paredes, entonces forman marcos o pórticos de acero y en diferentes niveles. Un ejemplo bastante evidente es este, que es el edificio de aulas de la UCA, en este caso en proceso de construcción, entonces, donde se miran los marcos metálicos, la construcción de la escalera, la construcción de las paredes, es decir, ya en un avance, digamos, a mitad del proceso constructivo del edificio. Veamos entonces también que también se pueden dar estructuras para techo, donde tenemos las clásicas armaduras o tijeras, que ustedes conocen ya desde estática. Se plantea un modelo matemático donde los apoyos, la resolución de esta estructura es isostática, es una idealización, un modelo, que luego se ejecuta para obtener una estructura de la forma, en este caso de dos aguas, para dar la configuración de un techo. También hay estructuras autosoportantes de tipo metálico, son esos clásicos techos curvos, que en la UCA los pueden ver en el polideportivo y lo pueden ver también en el edificio ICAS. Veamos entonces en los edificios de marcos metálicos. En este caso, lo que llamamos marcos o pórticos de acero. Podemos definirlos así, como un conjunto de barras de acero estructural enlazadas entre sí, que forman lo que sería la estructura primaria de la obra. Entonces, un marco metálico, he aquí el ejemplo del proceso constructivo del edificio de John de Cortina. Aquí se mira lo que podríamos llamar el esqueleto del edificio y se ve que todo es de acero estructural. Para el caso, perfiles laminados. Estas uniones entre elementos, que pueden ser verticales, horizontales, diagonales, los horizontales llamados vigas, los verticales llamados columnas, y los diagonales pueden llamarse arriostramientos, o si son de techo, pues son vigas inclinadas. Estas conexiones pueden ser remachadas, que están ya en desuso, soldadas, empernadas o una combinación. Aquí tenemos una imagen de lo que sería una conexión empernada y acá una imagen de una conexión soldada. Y luego puede darse una combinación. Esta la pueden ver, por ejemplo,
Una conexión soldada pueden ser las soldaduras del edificio de John de Cortina, que lo pueden observar, por ejemplo, desde el parqueo. Un ejemplo de combinación de empernado con soldadura es el edificio ICAS, que también desde el parqueo se puede observar muy bien. ¿De qué depende el tipo de conexión? Es una combinación de criterios estructurales, de preferencias incluso constructivas. Por ejemplo, el perno significa darle un torque, un apriete predefinido a esos tornillos o pernos, y con el tiempo se pueden ir aflojando. Eso quiere decir que necesita un mantenimiento de revisión de ese torque, de esos tornillos, pernos, lo cual no es muy frecuente. Entonces, algunos diseñadores prefieren el uso de la soldadura porque requiere menos mantenimiento. Pero por el otro lado, la soldadura tiende a producir oxidación en esos puntos, y quieras o no, también requiere un mantenimiento de recubrimiento de pintura, que ese es un tema común a cualquier estructura metálica, el problema de la oxidación, que lo estudiamos en el curso de materiales de construcción. Los componentes de un edificio de marcos metálicos, que le llamamos metálicos, aunque en realidad son de acero estructural, el metal es demasiado amplio. Los componentes son un sistema de cimentación, que puede ser superficial o profunda, de las mismas que hemos visto para los marcos de concreto, es decir, zapatas aisladas, incluso zapatas corridas si las columnas estuviesen muy cerca, cimentaciones profundas como los pilotes, pilas, pilastras. Entonces, todas las cimentaciones que ya estudiamos en la unidad de estudio 6 son aplicables para edificios de marcos. Los marcos metálicos en sí, en la parte que estamos estudiando, pueden ser arrostrados o no. Eso significa que tengan diagonales o no, dependiendo de la desplazabilidad que quiera controlarse con el diseño. Los entrepisos, que son losas y vigas, también son aplicables las mismas que estudiamos en la unidad 7. Es decir, losas densas, losas aligeradas, incluso losas postensadas. Sin embargo, hay como cierta preferencia, por ejemplo, al uso del deck metálico. Quizá porque estamos hablando de una estructura metálica, como que el deck metálico compatibiliza mejor las deformaciones. Sin embargo, igual va a llevar concreto ese deck metálico y ahí hay un problema de transferencia de esfuerzos. Pero en general, cualquier tipo de entrepiso de los que ya estudiamos puede ser utilizado en un sistema de marcos. Luego el tema de las paredes. Generalmente las paredes de mampostería van desligadas de los marcos metálicos. Digo generalmente porque a veces habrán estructuristas que hacen un detalle de conexión, por las razones que sean, tal vez requiere algún control de esfuerzo cortante sísmico y le ponen una pared de mampostería o inclusive una pared de concreto. Entonces, generalmente ligadas, más no es un requerimiento indispensable. También pueden haber materiales livianos ligados, amarrados o fijados a la estructura metálica. En este caso es fácilmente predecible que ese material liviano sufra algún tipo de daño durante un evento sísmico, pero de orden menor, reparable, digamos así. Y aquí tenemos un esquema, un modelo estructural de un sistema metálico, donde pueden ver que hay zapatas aisladas en las que se apoyan las columnas metálicas, un sistema de tensores para rigidizarlo. Se ve también que algunos marcos tienen arriostramiento. Cuando decimos arriostramiento nos referimos a estos sistemas en diagonal, como crucetas, cruces de San Andrés le llaman en España, que sirven para controlar el desplazamiento. Recordemos que por ser una estructura metálica tiende a ser flexible, tiende a tener desplazamientos, y los reglamentos de diseño exigen cierto control de la desplazabilidad para proteger elementos no estructurales y para minimizar el pánico que se produce durante un evento sísmico. También se mira en esta imagen la existencia de entrepisos, que pueden ser de todos los tipos que ya conocemos, y por el otro lado también pueden haber sistemas de mampostería ligados o no a las columnas. Evidentemente, ligarlo es bastante complicado, más no imposible, y se prefiere muchas veces que sean sistemas desligados.
En el caso de marcos metálicos de un nivel, de los tipo galera o naves industriales, la idea de que sean metálicos es lograr grandes claros. Las columnas metálicas se apoyan en concreto, no las podemos enterrar simplemente en el suelo porque evidentemente habría un proceso de oxidación muy fuerte. Entonces lo que se hace es que la columna metálica se conecta a un pedestal a través de una placa y esa placa se sostiene a través de pernos que van incrustados en el concreto. Entonces la adherencia del perno dentro del concreto es lo que permite que la placa se mantenga en posición y por consiguiente la columna tenga un apoyo adecuado. Esto es muy frecuente. Los marcos para este tipo de naves industriales o galeras son de perfiles laminados o de perfiles armados o de secciones de alma abierta, como vemos en esta imagen. Pueden ser de sección constante, pueden ser de sección variable y como ven en la figura, en la parte superior acá tenemos vigas y columnas de alma abierta y sección variable. Ahí se mira que van cambiando el ancho, el peralte de la sección. Y en la figura de abajo lo que tenemos es un sistema de, pueden ser perfiles laminados o perfiles armados, pero de sección variable también. Nada impide que podamos hacerlo de sección constante. Eso será nuevamente una decisión entre el diseñador estructural, el arquitecto y quiera ser o no el propietario. Las cimentaciones son a base de zapatas aisladas y tensores, es lo más frecuente. Y si hay paredes de mampostería, pues, o paredes de un elemento que necesite apoyo, pues se incluyen las soleras de fundación. Veamos entonces, ya aclarados esos conceptos, los tipos y cómo se manejan todos los diferentes elementos, que por cierto esos elementos los pueden encontrar en el curso de materiales de construcción. Ahí están los perfiles, las barras, las láminas, los tubos, etc. Veamos cómo esos elementos se utilizan ya dentro del proceso constructivo de un edificio de marcos metálicos. Si intentáramos hacer un diagrama de procesos muy general, que evidentemente cada proyecto es diferente, comenzaríamos por, teniendo los planos, inspeccionar el sitio para verificar medidas. Esto es importante porque todo el trabajo de preparación o fabricación de los elementos se hace fuera de la obra, en un plantel, en un lugar adecuado donde hay procesos de soldadura controlados, etc. Entonces, aunque se tengan los planos, siempre habrá que inspeccionar para verificar medidas, porque si hay algún cambio, por decir algo, en una cimentación, pues eso va a cambiar la posición de la columna, las dimensiones de una viga, etc. Paralelamente, hay un proceso de proveeduría de perfiles, sobre todo cuando no se encuentran en plaza, porque nuestra industria siderúrgica nacional lo que produce son barras, angulares, placas. Les recuerdo, todas estas terminologías están en el curso de materiales de construcción. Pero lo que no produce la industria nacional son perfiles laminados. Entonces estos tienen que venir del exterior y eso implica un proceso de compra al exterior, un proceso de transporte, un proceso de introducción en las aduanas, etc. Por lo tanto es una actividad, una operación muy importante que aunque sea de tipo administrativa es una operación crucial porque si se atrasa la proveeduría se atrasa todo. Luego tenemos que hay que almacenar los perfiles o los elementos metálicos. Ya una vez tengamos los perfiles y verificadas las medidas, se hace el corte y preparación de piezas. Cuando decimos corte implica que hay que tomar ciertas tolerancias, no se puede hacer el corte exactamente a la medida, se le deja cierta holgura, si no, no las pueden instalar. Y la preparación implica tomar decisiones como si las placas de apoyo van a soldarse a las columnas o van a estar puestas en los pedestales y luego soldamos la columna a la placa que está en el pedestal. Los tipos de conexión entre vigas, tener preparado esos detalles que deberían de estar en un plan. Entonces esto lleva una buena cantidad de trabajo, la preparación de las piezas. Una vez están preparadas, se transportan a la obra y ya en la obra viene la fase que se conoce como montaje.
El montaje es a partir de las posiciones de columnas, instalarlas pueden ser, qué sé yo, 2, 3 niveles, depende de la altura del edificio, y se sujetan temporalmente con cables, con soportes, etcétera, mientras se van colocando las vigas en un proceso de soldadura parcial, llamémoslo así. En el ámbito nacional se le llama puntear, es decir, que se van colocando las vigas y las columnas solo punteadas con puntos de soldadura. ¿Por qué? Porque todavía a nivel de montaje podemos tener alguna modificación a partir de la revisión. Se verifica que sean los perfiles que deben ser, la verticalidad, la horizontalidad, si hay contraflecha, etc. Entonces ya una vez verificado, sí se procede ya a la fijación final y al acabado final. La fijación que puede ser soldadura, perno o combinación. Y en cuanto al acabado, conviene indicar que en la fase de preparación de las piezas se le da cierta protección. Probablemente la pintura anticorrosiva se dé a nivel de preparación y ya una vez instalado se retocan los puntos que se han dañado y se le da el acabado final, que puede ser un esmalte ya protectivo. Es bueno recordar que en estructuras metálicas una de las debilidades más grandes es el fuego. En nuestro medio no solemos proteger las estructuras metálicas contra fuego, sino tener un sistema más bien de extintores o redes hidráulicas para incendio. Sin embargo, en otros países se les aplica una espuma que se activa con la temperatura. Una vez llega a una temperatura de incendio, la espuma apaga el fuego que le esté llegando a la estructura. Entonces ahí iría todo lo que sea el acabado final de acuerdo con planos, especificaciones. En otras palabras, a nivel muy esquemático, hablamos de un proceso de fabricación que estaría concentrado en la parte de corte y preparación, y un proceso de instalación que sería cuando ya le hacemos el montaje y la instalación, fijación final de las piezas. Evidentemente esto es solo la parte metálica, esto se combina con las partes de concreto, se combina con las partes de mampostería, se combina con divisiones aligeradas que se lleven, se combinan con acabados, con instalaciones hidráulicas, eléctricas, etc. Para poder visualizar un proceso completo, es muy difícil establecer un único diagrama de procedimientos o de operaciones o un diagrama de precedencias que pudiéramos decir esta es la forma en que siempre se hacen los edificios metálicos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es analizar un caso de edificio metálico de varios niveles para que veamos cómo pudiera ser, entendiendo que cada caso es diferente y no podemos estandarizar. El proceso constructivo entonces es muy complejo, varía de proyecto a proyecto, y lo que vamos a presentar a continuación es la construcción de los edificios de Illón de Cortina de la UCA, que ya ustedes deben conocer. Bien, todo comienza con la planificación. Cuando los arquitectos, la firma de arquitectos, en este caso Leonel Avilés y Asociados, en el año 2003 son contratados por la UCA primero, son contratados a finales del año 2002, y preparan los planos, y una de las cosas importantes es la maqueta del proyecto y unas presentaciones para que el propietario, en este caso la junta de directores de la UCA de aquella época, le diera la aprobación. Entonces aquí tienen ustedes una maqueta donde los edificios se parecen sustancialmente. Hay algunos cambios, no vale la pena en este momento indicarlos, pero es razonablemente parecido a lo que al final quedó construido. Ya para el año 2005, observe que del 2003 al 2005 hay todo un proceso de estudio del proyecto, modificaciones, interacción entre arquitectura, estructuras y propietario, instalaciones, la parte de datos, etcétera, etcétera. Luego la fase de licitación de la obra, en este caso la UCA lo sacó a un concurso privado, no tienen por qué cumplir con la LACAP, la UCA no es una institución de administración pública, y entonces seleccionan a la empresa. Allá por diciembre de 2004
se adjudicó a una empresa constructora grande en su tiempo, salvadoreña de la construcción. Ya en este momento no existe, pues tuvo problemas en un proyecto y pues tuvo que cerrar sus operaciones. Y aquí vemos entonces cómo en enero de 2005 comienzan los procesos de movimiento de tierras. Pueden observar en esta imagen que está parte de lo que son las instalaciones provisionales. Esta era una bodega para los obreros, no era la bodega de los ingenieros. De hecho, la foto está tomada desde la oficina de los ingenieros, que estaba en el otro extremo. Acá vemos un banco para el acopio o almacenamiento del acero, parcialmente protegido, es decir, cubierto por arriba, aunque podía entrar la humedad lateralmente. Y luego se observa que ya hay un proceso de corte de tierra. Ya se ve que hay una cierta profundidad que se está haciendo de terracería, ya que los dos edificios quedaban como había que hacerle dos excavaciones relativamente profundas y la logística en este caso era complicada. De hecho, la salida que ustedes ven hacia la calle Albert Einstein fue construida en carácter de provisional para que todo el flujo de camiones, transporte, etcétera, entraran directamente a la obra sin interferir con el funcionamiento de la UCA. Con el tiempo, pues ahí quedó esa salida y sirve de desborde. Aquí vemos entonces los procesos. Aquí ven una retroexcavadora que además está como cargando este camión de volteo. Por aquí ven un camión de estaca que va movilizando una maquinaria, parece un Bobcat. Aquí al fondo se ve la biblioteca. Aquí los edificios, que ahora este es de los abogados y este es de laboratorios de ingeniería. Entonces vean que hay aquí como un paso para los procesos de movimiento de tierra de lo que es el edificio de aulas D. Y acá, esta zona donde va caminando este señor, es la zona de lo que sería el edificio John de Corte. Entonces comienza todo el movimiento de tierra. A ese nivel surge una decisión que no la hemos discutido en este curso porque lo van a ver probablemente en el siguiente, y es la interrelación de las instalaciones con la estructura. ¿Qué va primero? ¿Hacemos las fundaciones o hacemos las tuberías enterradas? No hay una ley, no hay un reglamento, no hay un requisito, depende de cada proyecto. Observamos acá en este proyecto que estamos analizando los colectores de aguas lluvias. En este caso el constructor decidió hacer primero los colectores de aguas lluvias porque la configuración de las excavaciones, que ustedes ven aquí ya bastante avanzadas, implicaba que lo que íbamos a tener en el invierno iban a ser dos grandes pozas llenas de agua. Por lo tanto, la decisión fue tener listos los drenajes para que, en caso de lluvia, se fueran acá por los colectores y de esa manera no se hiciera una poza, por decirlo así. Evidentemente, estas tuberías chocaron con algunos elementos de cimentación, entonces se le pasó la información al ingeniero estructural para que reforzara esos puntos donde las tuberías iban a atravesar un sistema de tensores que está ahí en ese edificio. La foto corresponde en este caso al edificio John de Cortina. Aquí vemos entonces ya el avance de excavación para fundaciones, donde el constructor decidió utilizar un equipo de terracería, en este caso una retroexcavadora, dado que las dimensiones que se pedían era una sobreexcavación bastante importante de ampliar las zapatas y profundizar. Entonces en su análisis de costos pues decide no hacerlo manualmente sino con equipo de terracería, pero eventualmente, pueden ver en esta otra imagen, hay que refilar y darle la forma final a la excavación allá en el fondo. Y eso lo hacen con obreros, en este caso auxiliares. Aquí hay una imagen bien interesante que les puede servir para su curso de geotecnia. La profundidad de estas excavaciones fueron en el orden de los 10 metros, que debería requerir un ademán para proteger la vida de las personas.
son las cosas que van a estar aquí trabajando en el fondo. Sin embargo, aquí se ve la magia de los materiales a base de ceniza volcánica, lo que llamamos TBJ, tierras blancas jóvenes, donde se observa el fenómeno de la cohesión aparente. Se supone que si esto es un material granular, se debería desmoronar, pero no es del todo cierto. Tiene cierto grado de cohesión que le permite tener una excavación tan profunda manteniéndose estable. Claro está, estábamos trabajando en verano, en el invierno esto se vuelve un poco complicado y por supuesto si hubiera habido un terremoto, ciertamente algunos de estos estratos que tenemos acá, que vean ustedes que hay varios estratos, ustedes mejor que nadie saben ya de estratigrafía, podría haber perdido compacidad y en consecuencia haberse desmoronado. Entonces, en este caso, el constructor, como les decía, hizo la excavación gruesa con equipo de terracería y luego ya unos detalles finos, por ejemplo, acá está una compactadora sacando ya lo que iba a ser en la compactación, porque lo que se hizo fue sacar todo el material inadecuado y restituirlo por un material de banco de préstamo. Y a sobre ese, los procesos de cimentación. Paralelamente, vemos acá la fabricación de helados, en este caso de forma cúbica, que no es más que colocar unas reglas o costaneras, en este caso, con unas divisiones de lámina y ahí se van llenando de mortero para ir sacando las diferentes medidas de lo que van a ser los separadores para los recubrimientos. Vemos acá entonces ya el proceso de compactación terminado, esto que vemos acá que es la instalación de, aquí ven que están colocando la armaduría de zapatas aisladas, pero sobre un suelo, todo este suelo es un suelo ya compactado, ya se hizo la restitución, se ve también que en este caso es el edificio, estamos del lado del edificio D. Lo que hizo el constructor fue hacer un gran zanjo en vez de ir haciendo una zapata aislada una por una. En el edificio John de Cortina lo hizo así, una zapata una por una, pero porque había espacio. Acá estaba relativamente cerca la zapata y le salía económicamente más rentable meter la retroexcavadora, luego recompactar el suelo y lo que teníamos es una imagen como esta que está aquí a la derecha, donde pueden ir colocando la armaduría de zapatas y en este caso de pedestales sobre un suelo compactado. Tenemos acá entonces la siguiente fase del proceso que fue hacer el encofrado de zapatas y pedestales. Observen que hasta aquí es como si estuviéramos haciendo un edificio de marcos de concreto. ¿Dónde es que aparece algo diferente? En esta actividad que están haciendo estos dos señores. Están instalando unos pernos que van a quedar embebidos en el concreto del pedestal. Aquí vemos en la figura izquierda, están preparando los pernos antes de hacer el colado. En la figura derecha ya están instalados los pernos, incluso hicieron una plantilla para que se mantuvieran en posición, porque lógicamente con todo el ajetreo del colado se los podían mover y un perno que quede mal implica un problema de montaje. Entonces, tenemos acá esa imagen de lo que serían zapatas pedestales y la instalación de pernos. Y aquí tenemos otra visión donde se ve esa plantilla que les mencionaba, una plantilla de lámina metálica delgada, que lo que tenía por objetivo era sujetar los pernos. Estos que se ven acá son los pernos. Ustedes ven una parte blanca, eso en realidad es tirro, que se los puso el encargado de la estructura metálica para que el concreto no se les pegara a esas partes que iban a quedar fuera ya de lo que es el pedestal. Entonces observe que todavía no se ha colado ni la zapata ni el pedestal hasta que los pernos estuviesen en posición. ¿Podrían haber colado la zapata y después el pedestal? Pues sí. En este caso decidieron colar monolíticamente zapata y pedestal y dejar las mechas para posteriormente construir los tensores. Vemos acá entonces ya el colado de zapata y pedestal. Vean que los pernos se mantienen acá en posición.
Mientras está haciendo el colado se está haciendo con manguera, es decir, que fue concreto premezclado y bombeado, de tal manera que produjeron una buena cantidad de zapatas y pedestales en un solo proceso. Aquí ven ya a los albañiles dándole el acabado final a la zapata, porque la zapata era en forma de pirámide truncada, entonces tenían que darle esta forma inclinada en cada una de las caras. Aquí tenemos entonces una vista del proceso de colado de zapata de pedestal, considerando que ya está los pernos colocados. Vemos entonces, después del colado, qué es lo que tenemos. Tenemos la zapata, forma de pirámide truncada, el pedestal, sus pernos ya colocados y una varilla para continuar con lo que van a hacer posteriormente. Estas varillas sirven para estos elementos que son los tensores. Si usted se ubica en el edificio John de Cortina, la parte de abajo es un parqueo, no hay paredes, entonces lo que hay es un sistema de cimentación a base de zapatas aisladas, pedestales, rigidizados por estos tensores. Estos tensores fueron los que tuvieron que reforzarse porque por aquí en medio va el colector de agua lluvia y en varios puntos chocaron con el tensor. Observe que aquí está ya un mini cargador, lo que llamamos un Bobcat, trabajando la preparación del relleno estructural. ¿De acuerdo? Entonces, en esa misma fase hubo que tomar una decisión, que son los muros de retención que van en el edificio. Estos muros van desligados de los marcos metálicos y la decisión es, ¿qué hacemos primero? ¿Instalar los marcos y después los muros o hacemos los muros y después los marcos? La decisión fue construir los muros y después los marcos, porque de esa manera ya no había interferencia. Si hacían primero los marcos, iban a interferir el proceso de los muros, aunque no estuviesen ligados, pero observe que la construcción de mampostería requiere mucho movimiento de materiales, a mover todos estos bloques, la colocación de los mismos, los obreros. Quiero que observen también un pequeño detalle que lo hablamos en mampostería, los desperdicios. Miren toda esta cantidad de pedazos, algunos son enteros, otros son partidos. Es típico de una construcción el no tener un control de todos estos desperdicios, que son los que imaginamos cuando hacemos los presupuestos. Bien. Vemos acá el avance de la construcción de esos muros de retención. En este caso, por ejemplo, aquí hay una práctica no muy recomendable, pero el constructor, bueno, se la jugó y fue levantar toda la pared. Observen que estos que son más oscuros son soleras intermedias, bloques solera en realidad, y que la lógica era ir llenando las columnas, que son unas columnas tipo contrafuerte, en cada uno de estos puntos para que quedara totalmente incorporado la mampostería con sus contrafuertes. Optaron por subir la pared y luego hacer el lleno, con el riesgo de que en un movimiento sísmico se les pudiera desestabilizar una de estas paredes. Observe también, tomen nota de este pequeño detalle, miren el tipo de andamio. Simplemente lo que hicieron los albañiles fue poner unas piezas metálicas contra el mismo contrafuerte y sobre eso unas tablas. Y estos son andamios. Y el laudo de la construcción no nos diferencia si es un andamio improvisado, si es un andamio metálico, si es un andamio adosado, que si el precio que está en el laudo solo dice andamios. ¿Okay? Nuevamente observen el desorden. En los procesos constructivos es bastante frecuente esto. En la medida que usted controle el desorden, va a tener mejor control, tanto de los desperdicios como de los procesos. Eso es uno de los vicios constructivos más fuertes que tenemos en nuestro medio, el trabajar en desorden bajo el argumento de que como somos desordenados, sigámoslo haciendo así. Aquí vemos ya el proceso de montaje. Si ustedes se recuerdan, en la parte de los pedestales habían quedado solo los pernos, no las placas. Entonces vemos que después de haber colocado los
internos dentro del concreto, colocaron las placas metálicas y después colocaron las columnas metálicas que ya traían soldadas estas escuadras. También quiero que observen que aquí, no sé si ven, aquí hay unas reglas de madera y aquí hay un espacio entre el metal y la regla. Ese espacio se está llenando con este producto que está, bueno, aquí el balde está vacío, pero ahí venía un producto, particularmente uno llamado Sika Grout, que es un relleno no contráctil que hace o que permite rellenar los espacios que quedan entre la placa metálica y el pedestal. Sobre todo porque en este proyecto lo que hizo el encargado de la estructura metálica fue poner una tuerca arriba y una contratuerca abajo de la placa metálica que le permitieron hacer un ajuste de la horizontalidad de la placa. ¿Para qué? Para poder tener la certeza que esta columna quedase perfectamente vertical, no así como este dibujo que yo acabo de hacer, tiene que quedar bien vertical. Y para que quede bien vertical, la placa tiene que estar bien horizontal. Y para que esté bien horizontal, pusieron un equipo de topografía, ajustaron la horizontalidad con el juego de la tuerca y la contratuerca. Y una vez que eso estaba perfectamente vertical, pasaron al proceso de la soldadura. Acuérdense que primero hay un montaje y después ya una fijación final. Por lo tanto, quedaba un espacio entre la placa metálica y el pedestal de concreto, que es el que se está llenando acá con este relleno no contráctil. Un producto ya preparado, no es algo que vamos a hacer de cemento, arena. Aquí vemos entonces ya el proceso de montaje. Llama la atención la falta de equipo de protección. Observe que aquí, de acuerdo con todo lo que se debe cumplir con la ley, este señor debería tener puesto un arnés y el arnés colgado o fijado a algún punto de la estructura. Es muy usual ver al obrero salvadoreño trabajando así. De hecho, estos personajes, por ejemplo, subían por las columnas como la gente que sube a cortar cocos, subiendo con un lazo para llegar más rápido que estar buscando una escalera. Bien, pero eso es parte de los problemas que hay en estos procesos constructivos, el control de la protección personal. Por suerte no hubo ningún herido. Aquí vemos entonces ya la logística. Lo que hizo el constructor, el instalador de estructura metálica, fue trabajar con una grúa móvil que aquí se alcanza a ver, trabajando de poniente a oriente, porque uno de los problemas de este proyecto era la logística. No se podía entrar nada más que por el oriente. ¿Por qué? Porque si no interferían en el proceso educativo, en los espacios de circulación de las personas, etc. Entonces la opción de ellos fue usar una grúa móvil, no convenía una estacionaria porque después sacarla iba a ser un problema. Y entonces decidieron venirse montando y luego resoldando de poniente a oriente. Entonces lo primero que hacían era montar las columnas para luego las mantenían arriostradas con cables, etc. Luego montaban las vigas y entonces tenían que irlo haciendo de arriba hacia abajo para que la grúa no quedase atrapada dentro del mismo entramado estructural. Vemos ya el avance, en este caso es la vista del edificio John de Cortina, donde se ve que se está trabajando toda la estructura metálica, sin trabajar nada de concreto. Por la misma logística que se decidió. Vean que el edificio va avanzando de derecha a izquierda, es decir, desde la vista de esta foto es de poniente a oriente. Ahí van ya los mecánicos haciendo la parte de soldadura. Los mecánicos fueron precalificados, es decir, había un supervisor de la soldadura contratado por la UCA que calificaba a los soldadores, que algunos solo podían hacer soldadura hacia abajo, otros podían hacer hacia abajo y vertical, y solo unos pocos hacían soldadura sobre cabeza.
En esta imagen se ve el avance del proceso de soldadura, ya una vez pasada la fase de montaje. Aquí vemos la logística en la cual la grúa venía avanzando de poniente a oriente, montando los marcos de arriba hacia abajo, en este caso del edificio John de Cortina. Observen que en esta fase aún no se han colocado las estructuras del entrepiso. Aquí una muestra de lo que es la conexión con soldadura entre vigas y columnas, y luego, una vez terminado el montaje de la estructura metálica, entró el proceso de preparación del entrepiso, en este caso una losa de vigueta con molde metálico, es decir, en vez de bovedía, molde metálico. Aquí se ve entonces el apuntalamiento, la instalación de las viguetas, que se pueden ver acá ya en fase de colocación, y luego una vista por la parte superior en la que ya se ve los moldes metálicos que están sustituyendo la bovedía, que eso permite que la losa sea aún más aligerada y van simplemente apoyadas en las vigas metálicas. Aquí está el día de un colado, este era ya el colado del tercer nivel del edificio John de Cortina. Se ve que ya está preparado todo, incluso aquí se ve la bomba, concreto premezclado por supuesto, y todos los preparativos para el colado. Aquí está ya el proceso de colado, si ven es con bomba, hay 1, 2, 3, 4, 5 obreros manejando la parte de salida de la manguera, y ya una vez colado, un acabado con este equipo que se llama helicóptero, que lo que sirve es como para pulir la losa y prepararla para la instalación de la cerámica. Observe que aunque era una losa de vigueta y molde, en los laterales se tiene que hacer una parte con madera para detener los bordes de la losa. Esta es una vista de la estructura metálica del techo, en este caso del edificio John de Cortina, que lleva al centro un canal, en este caso un canal de lámina estructural, no es de lámina galvanizada. Se ven las vigas principales y las vigas secundarias, también llamadas largueros o también conocidos como polines. Aquí está una vista ya del proceso de instalación de lámina, en este caso es una lámina tipo duralita con color rojo. Ya una vez colocados los polines, los largueros, unos arrastramientos, ya va en la fase de techos. Y aquí tenemos una vista en la cual están todos los procesos en paralelo. Ya la parte estructural ha terminado, pero se está trabajando en la colocación de la cubierta, se está trabajando en la construcción de las paredes, que son paredes desligadas. Se está trabajando en la construcción de la escalera, e internamente, aquí en esta parte de acá se está trabajando también las paredes de ladrillo, en este caso ladrillo hueco de arcilla. E internamente también se ven acá unas paredes de tabla roca, y por ahí adentro están también trabajándose las instalaciones. Aquí vemos el detalle del avance de las escaleras. Son escaleras metálicas con peldaños de concreto, pero el borde el contorno de los peldaños son una pieza metálica, particularmente un angular. Aquí está la fase de instalaciones que mencionaba, ya construida la parte estructural. En este caso, toda la ductería de electricidad, aire acondicionado, inclusive instalaciones hidrosanitarias van por debajo de la losa. Y aquí se ve cómo queda la losa
la vigueta y la parte del molde, que ya se ha quitado el molde. Tengo una vista del edificio John de Cortina en la fase ya de los acabados. Aquí se ve la construcción de un forro de Duroc, también llamado tabla cemento. Observen la cantidad de andamios que se tienen que instalar para hacer todos estos trabajos. Aquí un detalle de la construcción de las paredes en el edificio. Este debe ser el edificio de aulas D. Y aquí se mira mejor el proceso de construcción de las paredes. Las paredes van desligadas de las columnas, desligadas de las vigas superiores, aunque sí tienen un detalle de apoyo móvil que aquí no se alcanza a apreciar. Observen también la cantidad de andamios que se requieren para este proceso, dado que el rostro de mejor acabado de la pared es por fuera, por lo tanto se tenía que ir pegando el ladrillo por fuera, no por dentro. Ya una vez que se ha avanzado en la parte estructural van los acabados. Aquí ven ustedes cielos, en este caso de lámina troquelada, pisos que es tipo porcelanato y divisiones internas que son de tabla roca combinado con ventanería. Esta es una fotografía de la zona de laboratorio del edificio John de Cortina. Aquí está una vista del avance en los pisos. Aquí hay siempre una discusión que es primero, los pisos o los cielos. En realidad no hay una vinculación entre uno y otros. Aquí se prefirió comenzar con pisos y cielos simultáneamente, pero podrían hacerse primero los cielos, después los pisos y después las divisiones. Aquí se ven los cielos falsos, es un cielo de suspensión de aluminio con la suspensión de aluminio con losetas con aislamiento acústico de fibra mineral. Aquí un detalle del avance de instalación de artefactos sanitarios. Esta fotografía en particular corresponde a un problema que se tuvo, se observa acá, cuando se instalaron las divisiones entre los mingitorios. Al taladrar le pegaron exactamente a la tubería de agua potable, entonces se tuvo que romper el azulejo, romper incluso la pared y llegar hasta la tubería, cambiar la tubería y restituir todo. Acá una vista ya casi terminada en el año 2006 y ya a más o menos mediados de ese año el edificio ya terminado como ustedes lo conocen. Entonces, como ven, este es un ejemplo de la combinación de procesos constructivos, en la cual no podemos desvincular la estructura principal de los demás procesos. Y en estructuras metálicas esto varía mucho por la logística del montaje e instalación. Por otra parte, usamos estructuras metálicas para techos. Los techos son la cubierta superior de los edificios, son para proteger la intemperie, el clima, el frío, lluvia, sol, etc. Desde el punto de vista arquitectónico, la definición es más compleja porque tiene que ver con la volumetría de la edificación. Y es por eso que ustedes ven techos de 2 aguas, puede ser esta zona de acá, de 3 aguas, como este, de 4 aguas, como este otro, o de una sola agua, como este de acá. Eso dependerá de la configuración geométrica que el arquitecto en consulta con el propietario quiera darle a su techo. A manera de ejemplo tenemos acá un techo sencillo en el cual tenemos 2 aguas. Entonces, esta es la dirección de la pendiente, generalmente establecida en porcentaje. Los polines o largueros van en la dirección perpendicular y estos largueros o polines pues se estarán apoyando en algo, columnas, vigas, paredes, etc. Ya un techo más complejo como este, donde se combinan
techos de 4 aguas con techos de 2 aguas, hacen entonces que la estructura sea mucho más compleja. Entonces, de igual manera, no podemos establecer un procedimiento estándar, sino que a nivel general podemos decir que hay una fase de preparación de las piezas, una fase de montaje y una fase de terminación final. Pero los detalles son tan variados que no podemos dar un solo resultado. En general, tratando de sintetizar, los componentes de un techo son la cubierta, que puede ser rígida o flexible, que la estudiarán con más detenimiento en el próximo curso de Ingeniería de Construcción 2. Una serie de accesorios como cumbreras, limateza, limaolla, que aquí se miran con mejor claridad. La cumbrera es como la parte de la cúspide del techo. La limateza y la limaolla son estos vértices, uno con vértice hacia afuera, que es la limateza, y otro con vértice hacia adentro, que es la que se llama limaolla. Entonces todo eso hace que los techos sean más o menos complejos. Luego está la estructura que le da soporte y los sistemas de drenaje, que son canales, botaguas y bajadas. Aquí tenemos una ilustración donde se ve el canal, sería donde cae el agua. La bajada, que es cuando se conecta el canal hacia la red de tuberías, y en algunos casos botaguas, que aquí no lo tenemos ilustrado, que eso es para tapar ciertos espacios entre techos o entre techo y pared. Desde el punto de vista constructivo, hay techos que son formados por cubierta y soporte y techos autosoportantes. En el primer caso, la ilustración de la izquierda, son cubiertas de lámina que se van fijando, dependiendo del material, a los sistemas de largueros. Y los techos autosoportantes pueden ser una azotea, como este que estamos viendo acá, o un techo curvo, como puede ser el polideportivo de la UCA o el techo del edificio ICAS. Si tratáramos de esquematizar este tema, diríamos que hay techos rígidos formados pueden ser losas, techos con láminas peraltadas, esos techos que existían antes, ahora ya no se encuentran, que tenían troqueles muy altos. Techos flexibles como los techos metálicos curvos o los techos con cubierta y estructura de soporte. Una cosa importante, estas losas de azotea, es decir, una losa de concreto que sirve de techo, requiere tener suficiente inclinación, un buen sistema de drenaje e incluso una buena impermeabilización, porque si no, la agrietabilidad del concreto nos dará problemas de gotera, sobre todo si son losas flexibles como las de vigueta bovedía o vigueta molde, o como también el deck metálico. Si vemos los techos que están formados por estructura y cubierta, también podríamos desglosarlo de esta manera. Las cubiertas, que pueden ser de láminas metálicas, generalmente lámina galvanizada, algunas son láminas insuladas, hay una gran variedad de productos. Lámina de fibrocemento, que es una lámina que se fabrica a base de cemento, arena y fibra orgánica, o láminas poliméricas, acrílicos, policarbonatos, etc. La estructura de soporte puede ser de madera o de metal, incluso puede ser de concreto, pero estas son las más usuales en nuestro medio. Y los apoyos de la estructura pueden ser apoyo a la pared o apoyo a columnas o incluso vigas. Y aquí vuelven a aparecer los mismos materiales que ya hemos estudiado: concreto reforzado, mampostería y acero. Cuando hablamos de techos con perfiles metálicos, podemos visualizar que las vigas principales o elementos primarios del techo pueden ser vigas de alma abierta, por ejemplo, lo que llamamos vigas Macomber, que son vigas de alma abierta y sección constante, o pueden ser vigas de alma llena, como puede ser un perfil metálico, perfil laminado, o incluso puede ser una armadura, como las que ustedes han estudiado en estática. Y los largueros, también llamados polines, que son los elementos secundarios, pero es donde se apoyan las cubiertas, pueden ser polín espacial, polín C. Pueden haber
largueros también de concreto, pero son menos usuales. Para efecto de ilustración, vemos acá en esta imagen lo que sería una viga armada de alma abierta y sección constante, la típica macomba. Esta sería una viga de perfil laminado, por ejemplo una viga W. Esta sería una armadura donde las cuerdas superior e inferior, verticales y diagonales pueden ser a su vez combinaciones de diferentes tipos de perfiles, tubos, angulares o lo que el diseñador pretende. Luego está el polín C, que es una lámina delgada doblada, no es un perfil C, que no es lo mismo. El perfil C es un perfil laminado, el polín C es una lámina doblada, delgada. Y acá también muy utilizado el polín espacial o triangular. Hay una variante de este polín, que es un polín de 3 varillas, pero solo 2 celosías, que también se le llama joist. Estos elementos, sean las vigas metálicas o los polines, tienen diversidad de tipos de apoyo. No podemos estandarizar que siempre debe ser de una determinada manera. Por ejemplo, las vigas metálicas pueden estar embebidas en concreto, pero también pudieran tener apoyo con placas metálicas, como podemos ver en esta imagen. La de la izquierda muestra el caso de una viga metálica embebida en la columna de concreto. Esto determina el proceso constructivo, ya que la última parte de la columna tendría que colarse una vez se haya instalado la viga. La otra variante es con placas metálicas. Por ejemplo, acá hay un detalle que hay una viga canal de concreto y la viga metálica se apoya aquí en una placa. Entonces, en este caso, lo que debe quedar embebido en el concreto serán los pernos. Estos pernos que permitirán sujetar la placa, a la cual luego llega a soldarse la viga. Pero también hay otro caso, que son apoyos deslizantes, como este último, en el cual hay una doble placa, una con agujero circular y otra con agujero elongado, que permite entonces un desplazamiento lateral que lo hace asemejarse a un simple apoyo. La figura de la derecha muestra nuevamente posiciones de las placas. Las placas pueden estar en posición horizontal, inclinada como esta, o vertical. Eso dependerá de la configuración arquitectónica de la cual el estructurista debe estar claro para hacer congruente su diseño de apoyo con la configuración arquitectónica. En cuanto a los polines o largueros, podríamos decir que hay como dos grandes tipos: los que van embebidos en el mojinete y los que van con un apoyo de placas metálicas, que pueden ser también apoyos en las vigas. Es muy frecuente que en los planos no nos muestren el detalle de apoyo de los polines, entonces podemos suponer que van a ir embebidos en el mojinete. Recordando que el mojinete es una solera de coronamiento inclinada, que es la que le da la forma a la pendiente del techo, y entonces eso implica que el moldeado de ese mojinete tiene que tomar en cuenta que los polines tienen que quedar incrustados en ese concreto. Y eso es válido para polín espacial y también para polín C. Ahora puede ser también que el polín C se apoye en una viga de techo y entonces sea un apoyo por soldadura o con una placa de soporte o un angular. Como proceso constructivo es muy difícil establecer una sola fórmula, pero vamos a plantear como lo esencial. Evidentemente depende de la configuración del techo, del material de cubierta, del tipo de apoyo, el tipo de elemento, y quizá la clave acá es solicitar o buscar el manual de instalación del tipo de lámina que establezca el diseño. Puede ser metálica, puede ser de fibrocemento, qué sé yo. Verificar en planos la vinculación de los elementos constructivos, donde la lógica es esta: la cubierta se apoya en largueros o polines, los largueros o polines en vigas y las vigas en algún tipo de apoyo que puede ser en paredes, en columnas, etc. Entonces estos son como los elementos esenciales del proceso constructivo, pero dependiendo del tipo de cubierta, así va a ser el tipo de apoyo y también depende del tipo de polín.
Por dar un ejemplo, una cubierta de lámina galvanizada en Polín C, pues se puede sujetar a través de tornillo goloso, un tornillo con puntiagudo que permite hacerlo rápidamente. Pero si la cubierta fuese de fibrocemento, en el mismo tipo de Polín C, la sujeción es a través de un tipo de perno llamado tramo que engancha en el larguero. Entonces debemos de saber cuál es el tipo de cubierta, cuál es el tipo de larguero, cómo es la sujeción, eso lo conseguimos del manual del fabricante, y luego en los planos estructurales debería quedar clara la conexión entre polín y vigas y la conexión entre vigas y soportes que pueden ser columnas, paredes u otras vigas. En el caso de los techos de teja, que la teja es una pieza de arcilla cocida en forma de bóveda, que la hablamos en el curso pasado, las tejas normalmente van simplemente apoyadas en la lámina o en la estructura de soporte. Hay dos tipos esenciales de teja de arcilla, pero también hay una teja que no es de arcilla, la que se conoce como shingle, que es una especie de teja de asbesto con un recubrimiento polimérico. En el caso de la arcilla hay teja árabe, que es este tipo, es la bóveda invertida, teja romana, que lleva una parte plana y otra en forma de bóveda, y la teja recortada, que es como para hacer los botaguas y ciertos remates. Entonces la teja puede instalarse sobre un soporte, por ejemplo de madera, o puede apoyarse en una lámina de fibrocemento o una lámina metálica. Eso dependerá del diseño realmente arquitectónico que se desee para ese techo. Hablar de costos directos de las estructuras metálicas implica regresar al concepto esencial de costo directo, que es materiales, mano de obra, equipo, fletes, subcontratos. Lo que va a ocurrir acá es que vamos a tener que requerir muchos datos empíricos porque hay mucha información que no la vamos a encontrar. Por ejemplo, mano de obra no la encuentra en el auto. Entonces hay que buscar un parámetro de referencia o pedir cotización a talleres de estructuras metálicas o a un mecánico de obra de banco. En cuanto a cantidades de obra, en general las cubiertas son medidas en metro cuadrado, los largueros o polines en metros, las vigas metálicas pueden ser en metros o en quintales, las armaduras pueden ser por unidad y los canales y botaguas por metro. Estas son como las más frecuentes unidades de medida. Haciendo una recopilación de recomendaciones para costos unitarios directos, tenemos lo siguiente. Las piezas de acero, las tenemos que definir a partir de un despiece. Aquí sí tenemos que irnos a los planos, ver qué pieza es, de dónde a dónde va, si va inclinada, si va horizontal, si va vertical, qué sé. Se recomienda un desperdicio por modulación que debe analizarse y luego agregar un porcentaje de desperdicio de operación, variable entre un 5 o un 10%. Los electrodos siempre es un problema porque depende de cuán compleja sea la estructura. Para una construcción tipo vivienda como la que ustedes están haciendo en sus proyectos, pueden utilizarse de 2 a 4 libras de electrodo por quintal de acero. Es decir que a partir de las piezas de acero que se calculen de los planos, se convierten a unidades de peso, quintales y luego o kilos y después quintales. Y de ahí podemos aplicarle este parámetro de 2 a 4 libras por quintal. Igual pasa con la pintura anticorrosiva, no hay una forma racional de sacar un área a aplicar y sacar con precisión cuánto se va a gastar, pero aquí hay unos parámetros que les pueden servir. 1/4 de galón de anticorrosivo por quintal de acero y medio galón de solvente por galón de anticorrosivo. Esto les va a simplificar mucho sus cálculos de costos directos de estructura metálica. En cuanto a mano de obra, es una mano de obra calificada que no está en el laudo, que se trabaja por precios convencionales o a destajo. Una buena aproximación de este costo en una construcción tipo residencial, en una vivienda, es tomar el 30% del costo de los materiales. Es un buen parámetro, no garantizado, porque lo mejor es buscar un taller que nos haga la cotización,
pero para el proyecto ustedes pueden tomar este criterio, 30% de costo de los materiales. Siempre hay que darle apoyo a los obreros calificados con auxiliares, la mano de obra no calificada. Y aquí se recomienda incluir un 10% del costo de los materiales para prever la asignación de estos obreros no calificados. Tal vez un detalle que vale la pena retomar es que cuando contratamos a un taller de estructura metálica, lo hacemos en una especie de subcontrato y por lo tanto no deberíamos de aplicar factor de prestación. Ahora, si usted va a contratar directamente al obrero y le va a pagar un salario por día, pues sí, tendría que poner las prestaciones, pero en ese caso tendría que saber el rendimiento de ese obrero y eso es lo que se vuelve complicado. Ahora, en cuanto a equipo, el equipo de soldadura, el equipo de corte a base de oxiacetileno, amoladoras, que es lo que llamamos cortadoras, máscaras de soldador y cualquier otro accesorio, son incluidos por el obrero calificado en su precio. Esa es otra gran ventaja de subcontratar este proceso, que el precio que les da el taller de mecánica de estructuras metálicas incluye el equipo. Sin embargo, hay que incluir herramientas desechables como sierras, brochas, que pues es así, hay que proporcionárselas. Aquí hay un parámetro que pueden tomar razonablemente 0.75 sierras por quintal y 0.2 brochas por quintal. Si la pintura se hace con compresor, es decir, con una pistola para pintar, entonces es probable que el mecánico le diga que él solo le hace la parte de estructura metálica y que busque a un pintor. Entonces es importante cuando pidan precio de su contrato estar seguros si le incluyen o no la pintura. Si no, tendrán que buscar también el complemento de aplicación de pintura. Bien, en general, el cálculo de los costos de acero estructural podemos sintetizarlos en calcular las cantidades de acero, aplicar parámetros relacionados a esta cantidad de acero, y en el caso de las estructuras armadas de alma abierta conviene recordar algunas metodologías que estudiamos en el curso anterior en materias de construcción. Aquí está el enlace directo a un video tutorial que hicimos para el curso anterior y una imagen de algo que no se nos debe olvidar porque nos va a dar velocidad en el cálculo. Y es que cuando estamos ante vigas armadas de alma abierta, sección constante, la longitud de celosía se puede calcular como 1 sobre el coseno del ángulo. Esto nos va a quitar mucho trabajo de cálculo. Pero recuerden, esto es para vigas armadas de alma abierta, sección constante. Para una armadura no funciona. Para una viga de sección variable tampoco funciona. Esto es para vigas de alma abierta, sección constante.